Hola amigos de Tauro, bienvenidos a Lelia Astral, tarot para mejorar tu vida. Como siempre es un honor estar aquí con ustedes. Les recuerdo que yo soy Tauro, así que pues espero que nos acompañes y te suscribas. Bueno, además que cuando nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente: confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. ¡Wow! Mira que realmente este es un mensaje muy oportuno, porque a veces uno tiene dones y como que no se siente muy seguro de ellos, ¿sí? Entonces te está diciendo, oye, eso es algo que el universo te dio, te entregó, así que confía y ve por el mundo con total seguridad, utilizándolo a tu servicio y al servicio de los demás. Por eso quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y que todos los tauros escribamos en los comentarios: confío en mis habilidades, ¿ok? Porque cuando lo haces, muchas cosas comienzan a moverse en el plano espiritual y eso pues se refleja en este plano más material. Bueno, al final hay una meditación súper linda de 2-3 minuticos para que lo hagas y trabajemos en ello, la meditación de la semana. Bueno, esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto libéralo, suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada de pago, con todo gusto te espero en mis datos de contacto que están en el primer comentario en la descripción. Bueno, esa primera parte son mensajes para nuestra energía, para la energía de todos los Tauro. Y hoy nos dice: el saber te da rectitud. El conocer realmente acerca de cómo debemos hacer las cosas en la vida, independiente de la religión que tengas, te va a hacer tomar un camino correcto. Y yo no sé, bueno, les voy a compartir un poquito acerca de mi experiencia en mi última toma de ayahuasca. Y respecto a esto me decía: la respuesta es el amor. Toda ley o todo reglamento o todo principio donde la respuesta sea el amor es correcta y hay que implementarla en nuestra vida para nuestro propio bien y el bien de la humanidad. Y espero realmente que me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Por otro lado, te dice: la razón te hace fuerte. Mira que en estos días algunos estamos como un poco pasionales, emocionales, y el mensaje que nos está enviando es que necesitamos pensar con cabeza fría, ¿sí? Con la razón, para poder tomar pasos y decisiones fuertes, ¿sí? Esto nos mandan a decir nuestros guías espirituales. Te invito ya mismo a que te suscribas, a que actives la campanita y aquí le des like a este video. Iniciales importantes estos días para el amor: la Z, la M o W, la letra O, la letra U y la letra T. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días en el amor: tenemos a Libra, tenemos a Piscis, tenemos a Virgo, otro signo de tierra como tú, y tenemos a Sagitario. Bueno, nuevamente te invitamos a suscribirte para que estés en los en vivo. Y bueno, vamos a ver ahora qué se viene para el amor. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en tu mente. La carta del 2 de bastos invertido. Te va a llegar una noticia por sorpresa o una comunicación por sorpresa, ¿sabes? Y esto me habla acerca de una persona del pasado. Siento que alguien necesita comunicarse contigo. Sin embargo, la carta de la reina de copas me dice que es una persona de tu pasado amoroso que no va a llegar como diciéndote la verdad, ¿ok? Entonces mira que básicamente nos está como advirtiendo o previniendo que no confiemos en las palabras que esta persona nos diga,
Siento que llega como en ese plan de enredar, de envolver, de justificar, de salirse con la suya. Entonces lo mejor es que pues no caigamos en esa trampa. La carta de la reina de espadas invertida nos dice que esta persona va a intentar como meterse por nuestras debilidades, así que mucho cuidado. Puede ser que esta persona previamente haya sido alguien de tu pasado que conocía sus puntos débiles para manipularte, pero pues que lógicamente ya ha pasado tiempo y tú ya no sigues siendo la misma persona ingenua de antes. Me dice que la carta de la reina de oros, que si estás soltero, por nada del mundo abrirle la puerta a esta persona, y lo que tienes que hacer es enfocarte en tu parte profesional, en tu parte como laboral. También me dice que algunos de ustedes tienen como estas capacidades, o más bien como eso de altruismo dentro de su corazón, esto de hacer obras sociales. No, me dice dentro de tu proceso de sanación necesitas como hacer esto, más bien enfocarte en trabajar en ti, en ayudar a los demás, pero nada que ver con tu pasado. Si estás en una conexión, esta carta me dice que necesitas mantenerte enfocada en tu relación actual, ¿sí? Si es que estás saliendo con alguien más, y también nada que ver con alguien del pasado, ¿listo? Porque de verdad que las cosas se podrían salir de control. Mira que acá tenemos a la carta de la templanza, y es una carta que me dice que algunos de ustedes están teniendo problemas con su pareja, pero están viendo los problemas súper gigantes, como muy grandes, como insuperables, ¿sí? Y definitivamente pues necesitan como enfocarse en las soluciones más que en los problemas. De hecho tengo esta carta de este 9 acá, mira. O sea, siento que este pasado podría llegar a desestabilizar tu relación. Y esta es una lectura de advertencia, ¿sí? Es una lectura que te está diciendo, si tienes pareja, tú verás si le abres la puerta y haces que este 9, o sea, todas estas lágrimas realmente se vuelvan una realidad, o se queden como una simple advertencia. La carta del 2 de copas invertido me dice que mantener contacto con alguien de tu pasado te podría estar generando problemas con tu pareja por temas de confianza. Sí, además recuerda que es una persona mentirosa y manipuladora, así que no permitas que se inmiscuya en tu relación, ¿ok? Sí, mucho cuidado. Sería un fracaso para tu relación tener así sea un mínimo contacto. Puede ser que esto sea una lectura en espejo y que sea que tu persona especial esté manteniendo contacto con alguien de su pasado, o que esa persona regrese y ya no, y afecte mucho. Entonces pienso que de entrada hay que colocar límites claros. El oráculo sale precisamente la carta de la confianza y nos dice, la confianza llega con tiempo y práctica, ¿sí? Entonces la confianza es algo que se va ganando en un proceso de pareja. Entonces por eso también hay que cuidarla muchísimo. Te invito a que te suscribas. Por otro lado, la carta de la torre me dice desconecta y relájate un rato. Mira que muchos de ustedes están súper cargados con este tema sentimental, con este tema emocional, y de verdad que necesitan como hacer un espacio de relajación, de como hacer catarsis, así lo siento yo. Finalmente esta carta de los viajes te dice, tú ya tienes todas las respuestas, aquí solamente estás buscando confirmaciones. Me dice que a algunos fue como que ya se les está juntando, o ya se les está juntando este pasado con este presente, y no saben cómo qué decidir. Claro que sí lo saben, aquí les están diciendo, ustedes ya tienen las respuestas. Ese pasado, ¿para qué? No permitas que te dañe ese presente bonito. Mantente firme en tu posición como esa reina de oros. De hecho, recuerden que ustedes, que nosotros tenemos la energía de la emperatriz, y de esa manera es como debemos actuar ante la vida, ¿ok? Sí,
nada de comunicaciones, un mal mensaje. Entonces, nada de comunicarse, por favor, con gente que ya nada que ver con ustedes. Bueno, quiero que ya mismo vayan a su signo ascendente. Y si no le conocen, quiero que vayan al video de Cáncer. De ambos tomen lo que les resuene. Y quédense en la meditación porque es especial para que empecemos a armonizar y a que las cosas empiecen a mejorar entre ustedes. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.